Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues vamos a resolver este problema. Se lo prometí a mis estudiantes de noveno grado en IVA School y de una vez pues a cualquier persona que quiera este, resolverlo, ¿verdad? En confianza. Para octavo grado le va a ir muy bien también y lo único que tienes que saber es cómo distribuir la información que te dan en el problema en una tablita. Yo hice esta modesta tabla y vamos a distribuir, vamos a poner un título acá arriba y poner cada dato eh, en la tabla y después vamos a resolver una ecuación con estos datos, ¿ok? Pues nada, vamos a ello. Pues vamos a distribuir la información, los datos que nos dan en el problema en esa tablita. Mira, te puse los títulos arriba, que dice por ciento en una columna, hacia abajo no hay nada. Investment, que es la inversión, tampoco he escrito nada. El rate, que es la tasa, ¿ok? Vamos a ver cuál es. Y el interés, ¿ok? Y ahí va a ir el interés. Y con esos datos vamos a montar la ecuación para resolver, ¿verdad? Con los datos que están en el problema. Ok, pues vamos a distribuirlo. Mira, en primer lugar vamos a trabajar, ya leímos el problema, ¿ok? Y sabemos que el por ciento es 2.5% y 9%, ¿ok? Míralo acá, a 2.5 y a 9, ¿ok? Lo que nos piden es que cuál fue la inversión en cada cuenta, ¿cierto? Quiere decir que aquí va a ser X y al 9% vamos a poner esto que está aquí, la inversión que ella hizo inicial, 5.500, ¿ok? Menos X. Aquí lo que vamos a hacer es el dividir 2.5%, ¿verdad? Entre 100 y nos da 0.025. Vamos a hacer lo mismo con el 9%, lo va porque no queremos trabajar con por ciento, vamos a trabajar con decimales, que va a ser mucho más fácil trabajarlo por el rate, ¿ok? Por la tasa. Esto sería entonces 0.09, ese es el rate. Ok, vamos al interés. Pues, ¿cuál va a ser el interés? Tú dime. Perfecto. Si yo tengo aquí X y 0.25, pues 0.25 por X. Y en este caso del 9, pues va a ser precisamente 0.09, 0.09, abro un paréntesis, porque ahí va la inversión que inicial, 550, $5.500, ¿ok? Menos la X, esto que está aquí, menos la X. Entonces, cerramos nuestro paréntesis. Y ahora vamos a montar la ecuación con estos datos que tenemos aquí. En primer lugar, si yo multiplico X por 0.025, va a ser 0.025X. A esto le voy a sumar 0.09 por
los intereses, que va a ser 0.9 por 5.500 menos X. O sea, que en este caso va a ser más 0.09 por 5.000, multiplico, ok, abro el paréntesis, 5.500, 5.500 menos X, cierro paréntesis, pero esto es igual porque es por año, en el primer año ella ya ganó $430. O sea que esta sería nuestra ecuación. 0.025x más 0.09 por la inversión dentro de paréntesis menos x. ¿Ok? Pues nada, vamos a resolver esta ecuación. Yo multipliqué por 100. Uy, ¿qué pasó? Multipliqué por 100 el 2.5, míralo acá, ¿ok? Y dividí por 2.5, el 2.5 por 100, luego dividí 9% entre 100 y me dio esta tasa, este rate, ¿ok? Para yo poder visualizar la ecuación, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo, después que lo haga en los dos lados de la igualdad, oye, trabajar con números enteros. Números enteros es que si yo multiplico por 1000 0.025, me va a dar 25x. Y si multiplico 0.09 por 1000, me va a dar 90. Esto que está aquí no lo voy a multiplicar por 1000 porque ya multipliqué el 90. Y cuando yo multiplique 90 por esto me va a dar los miles. Pero para no hacer esto muy grande, pues simplemente lo que hago es que bajo el paréntesis, 5500 menos X, ¿ok? Voy a quitar esta rayita que está ahí que perturba la paz visual de mis ojos, ¿ok? Y esto sería igual a multiplicar por 1000, sería 430.000, ¿ok? Y ahora sí, ya resuelvo para encontrar el valor de X, ¿ok? Entonces, perdón, este 25X que está aquí, lo voy a dejar igual, lo voy a poner más lejos. Perdón, 25X. Y al multiplicar 90 por 5.500, ¿ok? Este más se queda en el mismo lugar. Me da 495.000. Y no podemos olvidarnos de la X, pero es que la X va a ser menos 90X. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 90 por 5.500, tengo que multiplicar también por menos X. Y entonces nos da menos 90X. ¿Ok? Acuérdate de la propiedad distributiva que tenemos que hacerla. Este paréntesis ha sido multiplicado por el 90 completo, todos los términos que hay ahí. Entonces esto sería igual a los 430.000, ¿ok? 430.000, porque acá no hemos hecho absolutamente nada, ¿ok? Solo hemos multiplicado 90 por el paréntesis, ¿ok? Pues ahora lo que nos toca hacer es simplificar esto, pasar, juntar todos los términos semejantes, ¿ok? Para ya ir directamente a buscar el valor de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues dejamos
los términos semejantes a este lado, que no lo voy a hacer por el espacio, ¿ok? Pero términos semejantes, esta X y esta menos 90X, o sea, tengo 25X más menos, entre paréntesis, ¿verdad? Más menos 90X, eso me deja un total de menos 65X. Menos 65X. ¿Ok? Y al otro lado, ¿ok? Pues me va a quedar menos 65.000. Menos 65.000. ¿Por qué menos? Porque cuando paso el 495.000 al otro lado, como 495.000 es positivo, pasa como negativo acá, vamos a escribirlo para que lo vea, 495.000 negativo. Al hacer la resta me sobran 65.000. Ahora resolvemos para X. Vamos a cambiar de color. Este menos 65, lo voy a pasar al otro lado, ¿ok? Al otro lado, a dividir. No lo voy a, bueno, lo voy a hacer. A menos dividido menos 65. Entonces, como nosotros vamos a poner aquí entonces ya el valor, esto es igual a X, igual, pero primero explicamos esta división, ¿verdad? Porque menos 65 está multiplicando la X. Por lo tanto, la quiero despejar, la quiero dejar sola y saco el menos 65 y lo paso a dividir el menos 65.000. ¿Qué sucede? Que menos por menos es más, por lo tanto, el resultado, ¿ok? Es 1.000. El resultado es 1.000. Y este es el valor de X. Pero no hemos terminado, ¿ok? Como no hemos terminado, voy a subir un poquito. Voy a subir un poquito. Y la solución la vamos a escribir aquí. Se escribe siempre de esta forma, ¿ok? La inversión, perdón, wow, que me bebí un café. Investment, esa es la solución, ¿ok? El investment es la inversión, ¿ok? Vamos a poner ese donde va, ese, investments, ¿ok? Es $1.000, que es el valor de X, ¿ok? A una tasa de 2.5, o sea, 1%, a 2.5%, ¿ok? Y voy a subir un poquito más y voy a poner acá, a ver, punto y coma, a ver si me cabe acá. Tenemos que poner el otro rate. El otro rate es del 9%, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? Exactamente, le cogemos los 5.500, le restamos X, ¿cuánto vale X? Y sería 4.500, ¿ok? O sea que la otra inversión a 9% sería 4.500, porque como ya conocemos el valor de X, ¿ok? Este es al 9%, hay que indicarlo, ¿ok? Y si esta ya es la solución. Esta ya es la solución, ¿ok? Esto completo, ¿ok? Vamos a ponerlo marcado. O sea, esta es la solución. Pero nos piden que verifiquemos, ¿ok?
en las instrucciones, vamos a ver las instrucciones, dice, and check the solution. O sea, verifica la solución. ¿Y cómo se verifica la solución? Oye, pues vamos a hacer espacio y vamos a resolver. Lo voy a hacer en rojo y voy a poner aquí verificación, ¿ok? 2 puntos. Y sabemos que X, este es X, es 1000 y sabemos que la otra es 4500. Por lo tanto, como vamos a verificar, vamos a multiplicar 0.025 en la ecuación inicial. ¿Cómo era la ecuación inicial? Esta que está aquí, ¿cierto? Pues entonces, tal y como está ahí, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de X en esa ecuación inicial. ¿Ok? Por lo tanto, 0.25 por 1000, porque esa era, ¿verdad? El 2.5 por 1000. Esto se lo tienes que sumar a 0.09, ¿ok? Más 0.09. Bueno, como puedes observar, me cambié la camisa, ¿ok? Me terminé el café que me estaba tomando. Y te repito, hago la verificación. 0.025 por 1000 más 0.09 por 4500, ¿verdad? Míralo acá, ¿ok? Que eso era el menos X. ¿Estamos claros? O sea que esto obviamente es igual a 430. 430. Y resolvemos la ecuación. Si nosotros multiplicamos 0.25, ¿verdad? Y 0.9 por 45, 4500, ¿ok? Al sumar al resolver esta cuestión, el siguiente paso sería 25 más, ¿verdad? 405, ¿cierto? Uy, qué feo, el número 5 está feo. 405. Y esto es igual a 430. Y si sumamos 25 más 405, definitivamente es 430. Quiere decir que 430 es igual a 430. Está resuelto correctamente la verificación. ¿Ok? Hemos hecho la verificación y hemos resuelto correctamente el problema. Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.